Nuestro tema a tratar el día de hoy ya por nombre la paz armada. Antecedente de la guerra. ¿Sí? Esto de paz armada es un antes de la Primera Guerra Mundial. Antecedente, ¿sí? Este, Antes de iniciar con nuestra sesión, vamos a iniciar con una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué en nuestro planeta Tierra las guerras no terminan? ¿Quién me puede ayudar con esta pregunta? Profe, ¿Sí, Katy? yo digo, yo digo que porque la naturaleza del ser humano en su ego y su orgullo está que siempre quiere llevar la contraria y nunca deja que le lleven la contraria. Entonces, alguien que piense distinto ya es malo. Entonces, como que el ser humano se escuda en su propio ego y ahí empiezan las guerras, cada quien defendiendo lo suyo, cada quien defendiendo lo que cree, porque naturalmente somos egocentristas, entonces yo creo que es por eso y más también por la política, por el dinero, por muchas, demasiadas cosas que el ser humano quiere y protege a toda costa. Una de las principales es el dinero. Y pues bueno, yo digo que sin guerra no hay paz, así que en parte las guerras también son necesarias. Profe, yo pienso que las guerras principalmente se causan por las indiferencias, por, como dijo Katy, por diferentes pensamientos, porque no todos pensamos igual, o sea, todos tenemos diferentes perspectivas de las situaciones que estén pasando en nuestra nación, etcétera. Y también, como dijo Katy, a veces en ocasiones las guerras son muy necesarias porque literalmente con la guerra es como es gracias a la guerra es que somos lo que somos hoy en día. Con la guerra fuimos creciendo, con la guerra fijamos nuestro territorio, no nos dejamos quitar, o sea, la guerra en parte es necesaria, pero en ocasiones gracias a la obsesión por las cosas del hombre, se salen de control y llevan a la perdición de la humanidad. Muy bien, Ángel. Dice la opinión de Ángel. Samuel, tú lo dices, Samuel. Carla, profe, solamente que tengo el nombre en mi mano. Muy bien. Bueno, profe, yo digo que la guerra no termina más que todo por el poder de adquirir nuevos territorios, por el poder de adquirir dinero, por el poder prácticamente por gobernar, por ser la persona que manda. ¿Y qué pasa? Que yo siento que la guerra no es necesaria. ¿Por qué? Porque no es necesario que mueran miles de personas inocentes, niños, se pierda bastante dinero e inviertan más dinero en armas que en la salud o en los estudios. Entonces la guerra no sería necesaria, sino la guerra, tipo, una cosa sería aprender por las malas, que sería por la guerra, y otra cosa muy distinta sería aprender por la guerra. Carla, te hago Entonces, una si pregunta. fuera necesario, sí, profe, El fin justifica los medios. ¿cómo? Te hago la siguiente pregunta. El fin justifica los medios. ¿El qué? El fin justifica los medios. ¿El fin justifica qué? Los medios, Los medios. ¿sí? El fin justifica los medios. ¿Cómo así, profe? O sea, que si la causa que tú tienes para hacer algo justifica el método que tú usas para hacer dicha acción. Lo que ¿Cómo dice así? O Carla, sea, lo que dice Carla en parte es verdad. No hay que crear guerra para llegar a una condición. Por ejemplo, lo que sí sabemos, jóvenes, y algo que van a saber es que el mundo siempre va a tener guerra. Nuestro planeta es el único hasta exacto. ahora que tiene vida, porque no hay, como dicen muchos, ustedes son de tercer mundo pobres, pero no existe un tercer mundo con vida. Ahora, esta guerra, jóvenes, chavales, el mundo siempre ha tenido guerra, y esto no va a ser la excepción. Estamos a las puertas de la tercera guerra, y ustedes la saben ustedes saben cuál va a ser esa guerra. La guerra por la lucha por el agua, por supervivencia, ¿cierto? Este, tenemos una guerra tecnológica. Pero eso es mentira. Mira el caso de Huawei, que fue exiliado, Estados Unidos fue exiliado de, de China, ¿se acuerdan?
Cuando Estados Unidos cerró las puertas del comercio a China, le mandó un mensaje subliminal. Lo que dicen ustedes, chicos, es muy cierto sobre la guerra. La guerra no tiene un fin, uno se justifica, otro no justifica. Ese es el punto medio que se ve en la sociedad. Algunas sociedades hacen guerra para tomar riqueza de otros. Miren el caso bélico que se ve en África. Allá por África hay guerra porque usted es negro. Miren que el gentilicio africano es negro, pero sino que un negro allá dirán ellos, tú eres más oscuro que yo, por eso me da rabia. Miren que por eso va a haber guerra allá. En nuestro contexto colombiano, miren que estamos en un sinfín de violencia, ¿cierto? Ahora, antes la matanza era contra la mujer, ¿cierto? Una violencia. Con los campesinos, ¿cierto? Ahora robándose los niños. Miren que la violencia se manifiesta de muchas maneras, de muchas formas. Chicos, y adivinen qué, todo este rasgo que tenemos de violencia, de guerra, todo eso, es gracias, ¿sí? Al pasado que nos dejó esa impregna, esa semillita allí, ¿cierto? Miren que eso ya es moderna hoy y crean nuevos armamentos. Por ejemplo, ahí, mira, miren, fíjense en la imagen, ahí eran cañones, ¿cierto? Eran cañones. Hoy en día ya no son cañones, son bombas atómicas con un botoncito la dirigen para destruir a X o Y nación, ¿cierto? Miren cómo avanza la parte de armamento militar. Vamos a entrar en contexto y conocer un poco más de la paz armada. La paz armada fue el periodo de la historia europea, que comprende desde 1870 hasta 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Algo importante, chicos, 1870, 1814. Periodo de violencia que no va a cesar allí. No va a cesar este periodo de violencia y se va a dar al inicio el estallido de ¿qué? La Primera Guerra Mundial. Ojo, esto no es la Primera Guerra Mundial, la paz armada antecedente. Esos son antecedentes a lo que va a pasar después de esto, ¿sí? Que ya ahí se va a iniciar la guerra. El comienzo está marcado por la ruptura de equilibrios continentales creados por el Congreso de Viena tras la guerra napoleónica. Una de las causas de la desaparición de ese equilibrio fue la aparición de una nueva gran potencia en Europa, Alemania, al unificar los territorios hermanos. El primer país afectado por este acontecimiento fue Francia, derrotada por la guerra franco-prusiana y víctima de la política de Bismarck para impedir que recobrara la influencia. Jóvenes, algo importante. 1870, 1914, se va a ver una serie de potencias propias de ese entonces. ¿Quiénes son las potencias de ese entonces? Gran Bretaña, ¿cierto? Y Alemania y Francia, que van a luchar, ojo, algo importante aquí, y siempre ha estado eso, el dominio, el comercio. Aquel tiempo, el comercio de intercambio de productos era por vía marítima, ¿cierto? Trasladarse del mar ajeno a otro mar, ¿cierto? De un continente a otro, ¿cierto? De Europa vamos a pasar a Oriente, ¿cierto? Entonces hay una disputa por un canal importante, el mar Mediterráneo o el mar del Norte. El mar del Norte, ¿quién se va a encontrar en el mar del Norte? La gran potencia de entonces, Gran Bretaña, que no va a permitir que esa ruta sea de comercio para Francia, sea ruta de comercio para Alemania. No. Esto no va a permitir eso. Alemania, como quiere ser la nueva potencia, va a unificar los territorios hermanos, ¿cierto? Unificarlo uno solo, ¿cierto? Más adelante, con esta idea, se va a iniciar que Alemania quiere ser la absoluta potencia de todo, de combatirle de tú a Gran Bretaña. Miren que cierta parte, Alemania entra a combatir y a ganar un poco la guerra, pero al final la pierde, ¿cierto? ¿Qué ideas se está implementando allí en la Alemania nazi, ¿cierto? Ya va iniciando con la idea de Hitler de ser potencia y derrocar, ojo, derrocar a las otras potencias. Francia, Inglaterra, ¿cierto? El reino austrohúngaro, ¿cierto? Que se va a ver también allí. Ojo, un dato importante que se va a dar aquí, chicos. La lucha, ¿dónde va a ser? En los Balcanes. ¿Y por qué los Balcanes? Ahora vamos a ver por qué en los Balcanes es un punto importante.
Ojo, los Balcanes concentran una gran variedad de cultura allí, una gran variedad de cultura y un rico mar que permite el acceso de comercio. En este tiempo, chicos, recuerden que existían los vikingos, los piratas, ¿cierto? Que saqueaban la ruta. No con esos piratas que existen en Piratas del Caribe, la película, no. Eran piratas normales, ¿cierto? Que saqueaban los barcos, robaban los comercios, ¿cierto? Por otra parte, existía una auténtica competición para lograr más dominios coloniales. Aparte, los Balcanes, con Rusia y el Imperio Otomano, buscando controlar la zona, contribuía a aumentar la tensión. Esta parte de los Balcanes, ¿cierto? Que concentra gran parte del territorio europeo, que concentra la Alemania, Francia, ¿cierto? El territorio de Austria-Hungría, ¿cierto? Países que se encuentran cercanos a ellos, ¿cierto? Este territorio que se va a dar, ¿sí? Ya lo marco. Este territorio propio, jóvenes, de los Balcanes, ¿cierto? Que va a marcar este periodo de países propios. Francia, ¿cierto? Italia, que se van a aliar a este poderío, ¿cierto? El Imperio Ruso va a jugar un papel importante aquí, ¿cierto? Este Imperio Ruso va a jugar un papel importante. Pero a raíz de ello, cada quien va a buscar su propio beneficio, ¿cierto? Su propio beneficio para ellos mismos. Miren que este territorio de los Balcanes va a considerar grandes países que se encuentran aquí, ¿cierto? Croacia, ¿cierto? Bulgaria, Serbia, países que cuentan ahí muy fuertemente, con puertos, ¿cierto? Gran Bretaña, que no está ajena a esto que está pasando aquí, ¿cierto? Gran Bretaña va a jugar un papel importante también en esta zona, ¿cierto? Vamos por acá. Gran Bretaña, ¿cierto? Que era la potencia más grande de ese entonces. Gran Bretaña juega ese papel importante como potencia de crearse, de quedar con toda la riqueza de aquel entonces, ¿sí? Miren que un punto importante aquí, esta parte, que la potencia en ese entonces, ¿quiénes son? Son Gran Bretaña, Francia y la Alemania, ¿cierto? Que se van a luchar por todo el territorio de los Balcanes, buscando que ruta el comercio y buscando economía, tico, para su imprenta militar. Esto es lo que van a buscar ellos. Sin embargo, el nombre de la paz armada proviene de que durante esa época las potencias mantuvieron la tensión sin llegar a enfrentarse bélicamente. Miren que este enfrentamiento no se dio bélicamente, fue enfrentamiento político, ¿cierto? Enfrentamiento político sobre cómo se va a un acuerdo. Pero posteriormente a estos jóvenes se va a dar aquí la guerra bélica, se va a una lucha, que tiene como nombre Primera Guerra Mundial. La política de alianzas, entre ellas, más la carrera armamentista que todas emprendieron, evitaron paradójicamente la llegada de una guerra abierta. El sistema, no obstante, acabó por explotar con la Primera Guerra Mundial. Después de esta rutas, buscando comercio, buscando expansión, y desacuerdo que había entre ellas, inicia estos jóvenes la Primera Guerra Mundial que se va a dar. Esta carrera armamentística entre las potencias europeas, ayudada por el crecimiento de la época de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fue una de las causas más notorias de la Primera Guerra Mundial. Las continuas tensiones entre estados a causa de conflictos, tanto nacionalistas como imperialistas, y dieron lugar a que cada estado destinara gran cantidad del capital estatal a la inversión de la industria, de armamento y fortalecimiento del ejército. Todo este excesivo gasto militar desembocaría a la larga en quiebras nacionales. La política de la época se basaba en la idea de expresar por la ley latina
sive pacem para bellum, que significa si quieres la paz, prepárate para la guerra. Estos enfrentamientos, estas potencias no buscaban paz, señores. Aquí nadie buscaba paz. Aquí buscaba dominio, ¿cierto? Todo el mundo buscaba dominio. El poder es total propio de este poder. Este poder que va a llegar, que en muchos países, ¿cierto? Estas naciones entran en disputa entre ellas mismas. Pero vamos, chicos, algo importante. Ven, yo te quiero derrotar a ti para que me dejes la vía marítima, ¿cierto? Miren, el armamento de este entonces es un armamento no evolucionado, sino un armamento tardío, ¿cierto? Un armamento que no está 100% diseñado, ¿sí? Recordemos que estaba en 1870, ¿cierto? Ahí nada está evolucionado, ¿cierto? Entonces, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Una guerra que va a suceder, chicos. Puede ser el mensaje, prepárate para la guerra, ¿cierto? Miren que se va a dar ese punto de guerra, ese punto de inversión, ese punto de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ah? ¿Y ahora qué hacemos? Prepárate para la guerra, chicos, ¿cierto? Una guerra que posteriormente nos siga a nosotros, ¿sí? Miren la Primera Guerra Mundial, cómo afecta en nuestra escala al día de hoy. ¿En qué sentido afecta en escala al día de hoy? Que se busca por control económico mundial. Miren cómo este sistema capitalista hoy en día vemos como ciertas potencias buscan implementar nuevas tecnologías y meterse a mercados ajenos, mercados que no son de ellos. Por ejemplo, miren el caso de Colombia. ¿Cuántas empresas extranjeras hay aquí en Colombia? ¿Y cuántas empresas nacionales existen en Colombia y son propias de aquí? Podemos contar con los dedos de las manos y no vamos a contar ni hasta 10 propias, ¿cierto? Pero si contamos empresas extranjeras, podemos contar con los dedos de las manos y los dedos de los pies, ¿cierto? Profe, ¿Sí? usted disculpe de verdad que lo interrumpa, pero mira, para avisarle que la estudiante Andrea Contreras ha estado teniendo problemas con el internet y que no ha podido ingresar a la reunión por eso. Sí, ya tengo uno. Se está uniendo y no se une. ¿Qué problema? Muy bien. Profe, mire, ¿Sí? María Celeste que le haga el favor de ingresarla otra vez, que ella se había salido, no sé si la ingresó. No, ya ingresó. Y también que Daniel me acaba de decir que se le salió el zoom del celular porque se le cayó el internet, no tiene conexión. Muy bien. Un aporte por acá, ¿quién lo quiere hacer? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Carlos. ¿Qué diferencia hay entre conflicto y guerra? ¿Qué diferencia hay entre conflicto y guerra? El conflicto se puede llegar a una solución. Simplemente el conflicto puede ser una expresión de vamos a invadir. Por ejemplo, el profesor Sergio amaneció hoy aburrido. Amaneció aburrido, digo, los estudiantes de noveno Omega, sí, de grupo de historia, quieren ser, toditos quieren ser, todos, no le pone uno, ¿cierto? Un conflicto. Porque usted hace mucho desorden, un ejemplo. Hace mucho desorden, es un conflicto. Pero ese conflicto lo podemos solucionar. Hay una mesa de diálogo, vamos a tener este conflicto para que no pase, ¿cierto? Pero cuando en un periodo de guerra, el profesor Sergio llegó a la clase y puso un examen de este tema. Por ejemplo, dimos la clase de historia el día lunes, ayer, ¿cierto? Un ejemplo. Dimos la guerra, el antecedente de la Primera Guerra Mundial. El día martes yo me presenté sin decirle nada a usted. Quiz. Profe, no se puede. Quiz para todo el mundo, si no, todo el mundo tiene cero. Los puntos son diferentes. Un punto es que el otro lo dialogamos y llegamos a una solución. Otro punto es que yo no escuché lo que tú quieres decirme, sino que entré de enseguida a hacer mi quiz. Esa es la diferencia entre conflicto y guerra. Con un conflicto se puede llegar a un acuerdo. A pesar que de la guerra que tú me hablaste, yo no escuché este punto. Listo, sí, no vamos a hacer la guerra. Pero aún así yo invado. Miren en la parte de, miren la, jóvenes, la parte de la primera antecedente de la Primera Guerra Mundial, sí, un acuerdo, ellos hablaban, ¿cierto? Entonces no vamos a hacer la guerra, vamos a hablar de un tratado propio, pero ¿en qué? ¿Qué pasó? Inicia la Primera Guerra Mundial. Ojo, miren que lo hablaron, que no iban a hacer una guerra, pero después ¿qué pasó? A pesar que lo hablaron, firmaron un tratado, no importó eso. Se creó la guerra, ¿cierto? Y esa guerra... No, ¿Cómo? no, que yo quería hablar, te preguntó que si podíamos hablar, a mí me gustaría participar. Claro que sí. Profe, el origen de la Primera Guerra Mundial se dio en lo que es los principios del siglo XX, perdón. Y la causa principal, profe, fue la necesidad de conquistar territorio por parte de las alianzas del eje.
que están conformados por la Alemania que en ese entonces no era nazi, los italianos y el Imperio Otomano. Y entonces los aliados occidentales estaban, era Francia, Inglaterra, el Imperio Ruso y Estados Unidos. Muy bien. Esta guerra comenzó, profe, porque asesinaron a un noble, creo que era Un de archiduque. Hungría. Bien. Exacto. Sí, eso inicia Y eso inicia la Primera Guerra Mundial, pero estos son eso antecedentes es de la Primera Guerra lo Mundial. que inició la Primera Guerra Mundial. Bueno, claro, cuando hablamos de la Guerra Mundial, muy bien que hagas aporte. Estos son antecedentes. Vieron que antes de iniciar una guerra mundial tiene que haber antecedentes, ¿cierto? ¿Cómo inició todo? Miren que con todo este desarrollo que se está dando, se va a buscar un sistema de alianzas, ¿cierto? Una alianza de naciones que llevan conflicto sin guerra, sin estar en guerra. O sea, buscamos una alianza, vamos a hacer un tratado que no vamos a formar la guerra, vamos a hacer un tratado de que no vamos a llegar a este acuerdo. ¿Vieron? A pesar de que se hizo un tratado, se habló que no iba a hallar que no se iba a tener en conflicto, el conflicto se da. Posteriormente a la guerra, ¿cierto? Se da. Ahora vamos a ver la geopolítica de Europa. Cómo estaba Europa en 1880 hasta 1903. Miren que con el imperialismo europeo, un continente que sufre todo esto. ¿Quién es África, cierto? África, gran parte de África, tomada a la fuerza por los países europeos, ¿cierto? Ciertos países europeos se quedan con las riquezas de África, ¿cierto? Y miren cómo Gran Bretaña llega a África también a proteger a Egipto, ¿cierto? Protege a Egipto, que ningún país de Europa puede meterse con Egipto, ¿cierto? Pero lo va protegiendo. A meterse con Egipto, se están metiendo con él. ¿Quién me puede ayudar con esa diapositiva, por favor? Un voluntario. ¿Cómo, profe? Un voluntario que me pueda ayudar con esta diapositiva a leer. Yo, profe. Bueno, geopolítica europea. A mediados del siglo XV, Siglo no, XIX. XIX, perdón, ay Dios mío. A mediados del siglo XIX, Bretaña era el país más poderoso del mundo. En cuanto a economía y poderío militar se refiere a su posición, no tenía una competencia que en ese momento amenazara su situación. Un posible competidor era Francia. Sin embargo, el tamaño de la economía británica era mayor que el de la economía francesa. De la misma manera, en el terreno militar, Gran Bretaña tenía una clara ventaja. Otras potencias como Rusia, Australia y Prusia no suponían una amenaza a la supremacía industrial y militar de Gran Bretaña. En el año 1866, Prusia derrota de forma contundente a Austria en la guerra austro-prusiana y aplasta a Francia en 1870 durante la guerra franco-prusiana, para finalmente unificarse con otros estados alemanes y formar el Imperio Alemán, cambiando sustancialmente el equilibrio del poder que existía en Europa. El tamaño de la economía alemana, que tuvo un crecimiento sostenido y rápido durante el último tercio del siglo XIX, ya era la segunda economía de Europa y amenazaba con superar a la británica. También, en cuanto a poderío militar, el ejército y la marina de Alemania habían tenido un fuerte crecimiento, convirtiendo al ejército de ese país en el más fuerte de Europa continental. Todos estos cambios geopolíticos habían provocado una rivalidad política, económica y estratégica con Gran Bretaña, que desembocó en una feroz carrera armamentista llevada a cabo por ambos países y sus aliados. Muy bien. 1870 o siglo XIX, ¿quién era la potencia en ese entonces? A ver. En el siglo XIX, ¿quién era la potencia?
Gran Bretaña, bro. Gran Bretaña. Segunda potencia, ¿quién era? Francia, bro. Bueno, sí, Francia entra en su dominio, pero hay un país que entra a ser segunda potencia, derriba a Francia y se queda con la potencia de segunda potencia en ese entonces. ¿Austria, profe? No, Alemania, bro. la Alemania, ¿cierto? Alemania entra ya a ser potencia. Miren que existe una rivalidad aquí. Primera potencia en el plano, ¿cierto? Primera potencia que vamos dando presente aquí, es ¿quién? Gran Bretaña, ¿cierto? Gran Bretaña, miren este es un mapa europeo. Gran Bretaña, ¿cierto? Es quien el que está dominando el territorio, ¿cierto? Gran Bretaña, que tiene el poder, ¿cierto? Fuerza militar, rutas de comercio, ¿cierto? Y otro país que no quiere que Gran Bretaña se quede con todo. ¿Quién va a ser? La Alemania, ¿cierto? Alemania va a luchar con esto. Va a luchar contra Gran Bretaña y contra Francia, ¿cierto? Por esa disputa. Recordemos que poco a poco Alemania está creciendo. Está creciendo poco a poco hasta el punto de llegar a ser la segunda potencia de ese entonces, pisando a los pies a Gran Bretaña. Hay una lucha por de ellos propios. ¿Por qué? Porque el territorio, luchando por la ruta de comercio y luchando más que todo, gente, por el poderío. Eso es lo que se busca en la guerra. Poderío, ruta de comercio y ruta económica, ¿cierto? Hoy en día, miren cómo se transforma todo eso, ese poderío, ruta económica y conexiones. ¿Cuál es la palabra que llegó a cambiar eso? Acuerdos o tratados, ¿cierto? Hoy en día, no, mira que Colombia hizo un tratado con Alemania, ¿cierto? No, que Colombia hizo un tratado con Japón que va a mandar computadores modernos, ¿cierto? Ganarse aliados para una posible alianza más adelante, ¿cierto? Pensando en un futuro. Miren que en un futuro puede pasar muchas cosas, ¿cierto? Miren que de pronto como puede pasar una tercera guerra mundial, ojalá que no, que va a ser por la lucha de agua, ¿cierto? Por sistema hídrico, ¿cierto? Ese agua que necesita la sociedad. Esto es lo que ha pasado en estas sociedades del tiempo, siglo XIX, ¿sí? Lo que va a iniciar con ello. Por otra parte, existía una auténtica competición para lograr más dominios coloniales, ¿cierto? Miren que más dominios coloniales se va a dar, ¿cierto? Están buscando alianza. Otro punto van a llegar dominios coloniales, ¿a dónde? A África, ¿cierto? Vemos que en África hay ciertas colonias de países europeos, ¿cierto? Por eso vemos que en África hablan muchos acentos idiomáticos. Hablan francés, hablan inglés, ¿cierto? Hablan portugués, porque fueron colonizados por potencias europeas, ¿cierto? Entonces, este periodo del año 1866, ¿cierto? 1870, entra en una dura guerra. Primero la franco-prusiana, ¿cierto? Finalmente unificarse con otros estados alemanes. Otros estados se unen a Francia, ¿cierto? Italia entra a aliarse con Alemania, ¿cierto? Y muchos países comienzan a aliarse entre ellos mismos. ¿Para qué? Para ver lo que se va a venir, ¿cierto? Ya sabían ellos lo que se iba a venir, jóvenes, lo que estaba pasando aquí, entre la disputa entre Alemania y la disputa entre Gran Bretaña, ¿cierto? Y los países que están en el medio, jóvenes, los países que están en el medio, ¿cierto? No quieren sufrir las consecuencias. No, entonces me voy a ir con Alemania porque Alemania está creando, perdón, está creando grandes implementos de fuerza militar. No, yo me voy con Gran Bretaña porque Gran Bretaña es la que va a ganar. Entonces comienza que una red de unificaciones, una red de alianza que se va a dar en este momento y posteriormente, más adelante, la Primera Guerra Mundial va a estallar. Causas nuevas, nuevas potencias europeas. La unificación de Alemania e Italia hizo que aparecieran en el mapa europeo dos nuevas potencias para competir con Francia. Gran Bretaña, Rusia y una alicaída España. En el caso italiano, los choques se notaron más en la política colonial. El cambio influyó mucho más en la unificación alemana, que se convirtió en el gran contrapeso a Francia e Inglaterra. Uno de los políticos más importantes de la época fue Bismarck. Sus conocidos sistemas bismarckianos fueron una serie de alianzas
destinadas a aislar a Francia y consolidar la hegemonía alemana del continente. Estos conocimientos conocidos de Bismarck fueron a derrocar a Francia, a quitarle ese poderío de potencia, bajarla, disminuirla, y subir ¿quién? Baja Francia, y la que va a subir es Alemania, ¿cierto? Alemania. Miren que Alemania, pues, con el tiempo se vuelve que una Alemania nazi. Ya entra Hitler en este poderío. ¿Qué buscaba este señor, chicos? Ya todos sabemos la historia de Hitler. Buscaba consolidar el Estado alemán como superpotencia, ¿cierto? Que la cultura alemana es la superior a las demás, a las demás culturas. Profesor, es mentira. Si no, vamos a ver cómo en la cultura alemana plasmó, asesinó a la cultura judía, ¿cierto? ¿Cuántos judíos no fueron asesinados por la codicia de este señor? No obstante, las políticas de Bismarck no fueron expansivas, ya que se limitó a asegurarse de que sus enemigos no pudieran recobrar su poder. Esto cambió cuando el canciller Guillermo II llegó al poder y emprendió acciones más agresivas. El nuevo Kaiser contó con el apoyo de los industriales de su país, ya que también existía una gran competencia en este aspecto con los ingleses. Miren que simplemente Alemania no va a competir simplemente con Francia. También se va a dar acuerdo también la guerra o buscar la competencia con los ingleses, ¿cierto? Fin del equilibrio surgido tras el Congreso de Viena. El Congreso de Viena, celebrado en 1815, tras la derrota de Napoleón, había diseñado el mapa europeo. Los equilibrios creados hicieron que el continente mantuviera una estabilidad bastante considerable. Durante décadas, cada potencia tenía su propia área de control. Solo en ocasiones había choques entre ellas, pero generalmente se respetaban las posiciones de poder. Gran Bretaña, por ejemplo, controlaba el océano, mientras que Rusia puso sus ojos en el este y en el Mar Negro. Miren que aquí la lucha no se da todavía, se respetan las posiciones. Tu dominio es allá, tu dominio es allá, mi dominio es acá. No, pues yo no quiero este dominio, yo quiero tu ruta porque tu ruta es más factible, más fácil para la ruta de comercio. Por ejemplo, yo de Inglaterra puedo acercarme al Mar Indio. El Mar Indio voy a llevar vino y traigo lana, ¿cierto? Traigo algodón para implementar de ropa, ¿cierto? Ah, no, yo no quiero llegar ahí, yo quiero llegar de Alemania, quiero llegar a Croacia, quiero llegar a los Balcanes, donde hay mucha riqueza de hierro para crear que armamento, ¿cierto? Entonces, esto va a ser la tensión y el choque que va a iniciar con el estallido de la guerra, ¿cierto? Una de las zonas con más tensión eran los Balcanes, con los otomanos, los rusos y Austria-Hungría, tratando de aumentar su influencia. Por último, Alemania, además de por la unificación, se ha visto reforzada por la victoria frente a Francia en 1870. Esto había dejado aislado al país galo, por lo que firmó un acuerdo militar con Rusia en 1892. Por su parte, Austria-Hungría también había puesto sus ojos en los Balcanes, como Rusia. Por último, la Alemania unificada se vio reforzada por su victoria contra Francia en 1870. El resultado de este tenso equilibrio hizo que todas las potencias comenzaran una carrera por modernizar sus ejércitos, por el temor de una posible guerra. Miren que muchos ejércitos se comienzan a modernizar, armamento nuevo, cierto, militar, para una posible guerra. Vieron cómo se alcanza antecedente por tres países que están en disturbio, que están en conflicto, comienza el estallido de la guerra, ¿cierto? Y muchos países se tienen que modernizar en guerra. Ya no van a luchar con la espada, como este implementa de armamento, sino armamento militar, que sea que una metralleta, sea una bomba atómica, ¿cierto? Se van a crear los aviones, ¿cierto? O las rutas marítimas, ¿cierto? Toda esta cuestión, chicos, se va a presentar. Conflictos coloniales. Las potencias europeas también compitieron por conseguir posesiones coloniales, especialmente en África y Asia. El creciente imperialismo llevó una carrera para dominar las máximas tierras posibles. Italia, que pretendía dominios en el norte africano, siguió relegada en diferentes partes. En 1882, por ejemplo, Francia impuso un protectorado sobre Túnez, aprovechando la debilidad del imperio.
un protector sobre Túnez, aprovechando la habilidad del Imperio Otomano. Los italianos reaccionaron aliándose en 1885 con Alemania y con Austria-Hungría, tradicionales enemigos de los franceses. Miren que Austria-Hungría, ¿cierto? Viene con un tratado propio. Son enemigos de los franceses, enemigos propios a morir. Por su parte, la Alemania intenta erosionar el dominio británico de los mares establecidos coloniales en Marruecos. Se trata de controlar el paso entre Atlántico y Mediterráneo. Vieron que la ruta marítima es importante aquí, chicos. Miren que en este tiempo no existe la ruta digamos que, de férrea. No existe. Todo es marítimo. Entonces, dos rutas marítimas son el Atlántico y Mediterráneo, donde se va a jugar un papel crucial de economía, ¿cierto? Jóvenes, está llevando un momento asistencia a tener presente lo que están en la clase.